Regresamos al programa Hogar al Día, Verá Visión de Los Ángeles, California, con este especial de la laicidad y Estado laico mexicano que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y aquí con el compañero Roberto Martínez, que comparte conmigo el micrófono, y vamos a realizar las conclusiones, ¿qué le parece?, referente a este tema del Estado laico mexicano. Bien, Daniel, pues realmente esta situación que hoy ha cobrado relevancia dada precisamente la situación de que hay un movimiento social en todo el país respecto a la inconformidad que existe en relación a la aprobación del artículo 24 constitucional, porque es una situación que realmente pues afectaría mucho socialmente en muchos rubros en cuanto a que el artículo 24 constitucional está garantizando desde la época de 1857, cuando el Benemérito de las Américas, igual que todos los demás que tuvieron que ver en las leyes de reforma, pues efectivamente hicieron un trabajo exhaustivo, llevaron a cabo un trabajo muy propio del caso para hacer que cada quien a través de la ley se cumpla, que cada quien a través de la ley haga lo que tiene que hacer. En este caso, la función de las iglesias, que es la parte que les corresponde al respecto, y lo que es las autoridades en su caso. Aquí en este punto tenemos que considerar que estas personas que de una manera tendenciosa han estado promoviendo la reforma al artículo 24 constitucional, ellos desde el principio tienen la idea de que se revise, y eso de revise quiere decir que se reforme el artículo 5, el artículo 3, cosa que ya estamos observando en ese sentido, el artículo 130, entre otros artículos que tienen que ver con la garantía del Estado laico en el país y obviamente común de la gente que está dedicado a la supervivencia, dada la crisis económica, dada la situación del desarrollo pues humano en las familias, en la gente, pues no han quizás tenido la oportunidad de analizar el grueso de la sociedad. Sin embargo, hay muchos sectores que están en contra de esta reforma, incluso aún después de que ha habido algunos cuestionamientos al respecto y no se está planteando la reforma del artículo 24 como se venía. Debemos de tomar en cuenta la intencionalidad en el caso. Les he cuestionado esto a algunos diputados en diferentes congresos para que la gente entienda. Ahora de pronto dicen los sectores que están muy a favor de la reforma, pues que no quedó como se había planteado. Por supuesto que no quedó así. ¿Y sabe por qué? Porque hay voces en la sociedad, en términos generales, que no están de acuerdo a este respecto. Organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, comités, bueno, gente que se ha aglutinado en todo el país para estar protestando contra esto que ya ahora se ha venido manifestando como la contrarreforma, es decir, la gente que no está de acuerdo a este respecto. Finalmente, acuñaron algunas cuestiones que le cambian al artículo en donde se menciona, entre comillas, las convicciones éticas. Ahora resulta el gobierno de que el Estado va a poder tener la facultad de controlar la conciencia de la gente. ¿Y quién te va a dictar qué cosa es ético y qué cosa no es ético? Eso no es más que una ambigüedad de palabras, amigos, en el sentido de que mientras que para unos algunas cuestiones son éticas, para otros no lo son. ¿Como cuáles, por ejemplo? El aborto, la eutanasia. Ahí podemos encontrar algunas cuestiones como la clonación. Bueno, pero aquí en México no hay clonación. Bueno, pero estamos hablando de cuestiones que se están manejando al respecto de si son o no, en su caso, convicciones éticas. Por ejemplo, yo le diría, para alguna persona puede ser ético el que se le transfunda sangre, es decir, que se le pueda hacer transfusión de sangre en el momento que lo necesite. El médico puede pensar que eso es ético, mientras que para un testigo de Jehová esas cuestiones no lo son. Entonces, ¿quién es el que va a regular el sí o el no en las convicciones éticas, amigos? El Estado, por obviedad. Esto se introduce hasta en una cuestión en donde el Estado no tiene por qué abrogarse una situación, decisión en el caso. Ahora, ¿debe la persona abortar o no lo debe de hacer? Oiga, pero si la violaron
quisieron o no, pero si es deseado o no el bebé que viene en formación, bueno, esas cuestiones éticas son cuestiones, como dijeron los senadores, algunos de ellos pensantes, cuestiones muy personalísimas, es decir, son cosas que cada quien debe decidir y no el Estado, abanderando una reforma del artículo 24 constitucional, tenga en la ambigüedad que permite el caso el derecho de poder, en este caso, sancionar, en este caso, decidir qué es lo que se va a hacer. En relación a las clases o cuestiones que se están manejando veladamente ahora, que dicen, no, pues es que hay que imprimir el punto, auspiciar, fortalecer las cuestiones de los valores, pues sí, pero yo le preguntaría, ¿los valores de quién? ¿Los valores cuáles valores? No, pues se está manejando que sería muy bueno tomar en cuenta el civismo, pues obviamente que sería. Yo recuerdo cuando estaba en clases, una de las materias que llevaba era el civismo, pero el civismo real, amigos, no el civismo como bandera de meter o de introducir en las escuelas ideas religiosas, ideas de creencias. Bueno, recuerden dos máximas. Una de ellas, Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por otra parte, como decimos coloquialmente, zapatero a tu zapato. Es decir, el Estado, el gobierno a gobernar, pero que lo hagan bien, para bien de la sociedad, mientras que las iglesias se dediquen a lo suyo, pero en los templos, no en las escuelas. No necesitamos que en las escuelas se den clases de religión, sino lo que necesitamos es que se den cuestiones académicas, cuestiones científicas, matemáticas, etcétera. Muchas cosas que son herramientas para la vida humana, pero la cuestión de las religiones y la cuestión de las creencias se debe de manejar solamente en los templos. Amigos, Daniel, que se tome en cuenta esto, que son las voces de la sociedad. Y yo quiero terminar este detalle diciendo lo siguiente: amigos, señores que nos están viendo en esta ocasión, ¿quién pidió la reforma del artículo 24? Yo pregunto, ¿quién la pidió? ¿Quién pidió la reforma educativa? ¿Quién está pidiendo que haya clases de religión en las escuelas? Y bueno, pues ojalá que esto se tome muy en cuenta, que son las voces de la sociedad. Si usted hace una encuesta en la calle, si usted hace una encuesta en los jardines, si usted hace una encuesta por las casas, se va a dar cuenta con una gran sorpresa que nadie está pidiendo esto y que esto es una idea de unos cuantos que tienen intereses detrás de esto y por eso están muy afanados en que se lleve a cabo estas reformas. Muchas gracias. Compañero Roberto, yo creo que el Estado laico mexicano nos debe de interesar a todos los mexicanos, ya que ¿qué va a pasar con las mujeres con el aborto? Precisamente Rosa María Álvarez, que fue una de las exponentes en este tema del Estado laico y de la laicidad aquí en México, ella se refirió a este tema del aborto y ella hablaba de la desigualdad que hay tanto de las mujeres del DF como de los estados de la República Mexicana, pero también, como mencionó Roberto Blancarte en su ponencia, él dijo que lo que es el Estado laico se tiene que trabajar, es un proceso, es una transición. Él dijo que se tiene que ir trabajando así como es la democracia. Y el mismo Roberto Blancarte también expuso que la introducción de la religión en las escuelas públicas no va a solucionar de nada lo que está pasando o aconteciendo con los jóvenes actualmente, ya que son muchos factores y su servidor, uno de los factores que ha visto es la desintegración familiar. Cuando hay divorcios en los hogares, se separa el hombre y la mujer, los niños quedan desprotegidos y quedan sin orientación. Precisamente la educación viene por parte de los padres y de la familia, pero por otro lado yo también veo que los medios de comunicación tienen mucha culpa porque en los programas pasan violencia y eso es lo que aprenden nuestros jóvenes. Yo creo que también los medios de comunicación son responsables de lo que está pasando en esta sociedad, pero también, como mencionó Lorenzo Córdoba en su ponencia, que él explicaba que en Francia los derechos de los ciudadanos valen porque allá van a expresarse y les hacen caso a las autoridades. Un servidor que ha viajado en todos los congresos, la gente pues ha manifestado en contra del artículo 24 constitucional y los diputados no les hacen caso, no les toman en cuenta esas protestas. En comparación en Francia, que los ciudadanos cuando ellos se manifiestan, las autoridades les hacen caso. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que las autoridades, si son elegidas por el mismo pueblo, deben de hacerle caso a la gente y vimos que en todos los congresos la verdad no voltearon a ver al pueblo mexicano. Y por otro lado, ya por último, también lo que expresó Diego Valadez
en su ponencia hizo una crítica de que, bueno, aquí en México es un estado laico, pero sin embargo, en todos los símbolos patrios hay religión. Él habló del himno nacional, él habló que pues está escrito por el dedo de Dios, él hizo una crítica, también mencionó sobre el escudo de la bandera y de los colores, que también habló de Iturbide, que pues significa la religión. Entonces creo que fue muy interesante estas ponencias que hubo de diferentes perspectivas de conocedores de este tema, pero antes de mandar ya las conclusiones, no sé si aquí el compañero quiera mencionar algo más. Bueno, pues me gustaría decir, Daniel, amigos que están viendo esta transmisión, bueno, pues que realmente es una voz de alarma a la conciencia de todos, y ojalá que todos nos uniéramos en este objetivo para que los que dicen ser las voces del pueblo, que en este caso son los diputados, pues hicieran una conciencia republicana, tuvieran un valor cívico suficiente, señores, y que no sea solamente los intereses partidistas o los intereses de poder o los intereses económicos los que muevan para que ustedes aprueben o no una ley, sino que realmente piensen, señores diputados, no siempre van a ser diputados ustedes, y estas leyes que aprueban, estas reformas que aprueban, pues son para todos en general, incluyéndoles a ustedes. Esto de que se hace a un lado el laicismo y que de un plumazo se borra todo el trabajo y todo el esfuerzo y sacrificio de los próceres, de aquellas gentes que buscaron la forma de establecer en forma firme el laicismo, pues no se vale que fácilmente, nada más así tan sencillo, se borre esta parte de la historia que ha sido la garante en muchos aspectos de la paz social en este país. Y bueno, pues tómese en cuenta, y bueno, ese es el punto de vista de nosotros en el aspecto de que no estamos de acuerdo ni con la reforma del artículo 24 constitucional, ni tampoco con las partes de la educación en donde a través de un camuflaje se quiere introducir las clases de religión en las escuelas. Muchas gracias. Pues le agradecemos al compañero locutor Roberto Martínez la participación en este programa. Para Hogar al Día, Berea Visión de Los Ángeles, California, también informó Daniel Cruz Benítez, corresponsal aquí en la Ciudad de México. Y ya para despedir, vamos a ver las conclusiones de los exponentes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a verlo en un momento más. Damos de nuevo la palabra a los 45 minutos para sus reacciones y conclusiones y para contestar las preguntas. La maestra, si quiere empezar. Bueno, la conclusión creo que es por lo más evidente en el sentido de que, y aquí nos lo acaba de confirmar el doctor Valadez, hay mucho que hacer para consolidar realmente un Estado laico, un Estado democrático como el que todos en México deseamos. Creo que el punto básico que me gustaría destacar es que solamente mediante la generación de procedimientos justos y con la preparación a través de la educación de los sujetos que sean capaces de crear y defender sus derechos es por lo que podrá llegar a avanzar este país en materia de laicidad, democracia y no discriminación. Hay una pregunta aquí que se hace a la mesa que tajantemente señala que México no es un Estado laico, es Jair Valdez quien lo determina. Bueno, ya aquí se ha dicho que un Estado laico es aquel que se tiene que construir permanentemente con todos los elementos que se plantearon en el día de ayer y con los que se han venido planteando igualmente. Pero estoy de acuerdo que si se persigue y criminaliza a los indígenas y se evita el ejercicio del derecho a las mujeres a interrumpir el embarazo, pues ciertamente son elementos que nos permitirían definir como un Estado laico e inacabado el que actualmente tenemos. ¿Cómo construir en los hechos un Estado laico? Pues
construyendo ciudadanía, fortaleciendo la posibilidad de que todos los individuos que formamos este país podamos ejercer libremente nuestros derechos y se nos den los elementos. El Estado nos proporciona los elementos para que podamos ejercerlos, porque el hecho de que estén establecidos en una norma jurídica, ya lo señalaba, no es un solo asunto que nos permita ya automáticamente tener nuestros derechos. Tenemos que seguirlos construyendo desde el fortalecimiento de una ciudadanía plena de todos y todas. Bueno, tengo muchas preguntas, voy a tratar de contestar algunas en los 5 minutos que tengo. La primera dice, ¿qué importancia tiene la categoría laicidad positiva que usted no incluyó en su catálogo descriptivo de la tipología de la laicidad? Bueno, ese catálogo descriptivo de tipología de la laicidad es de Bouveron, yo nada más lo repetí, y Bouveron no incluye laicidad positiva porque Bouveron escribió un libro que no... Ayer el profesor Rodolfo Vázquez, mencionó una crítica a Sarkozy y la crítica está en un libro completo que escribió el profesor Bouveron que se llama La laicidad explicada a Monsieur Sarkozy, y es un tomazo que es una invectiva brutal contra las tonterías de Sarkozy, porque Sarkozy utilizó precisamente el término de laicidad positiva para hacer todas sus tonterías, introduciendo elementos religiosos en muchas de sus políticas públicas y en su cercanía populista con la Santa Sede, ¿no? Por eso yo creo que digamos que algunas personas han hecho que ese término, digamos, caiga en desgracia porque al final no significa nada, ¿no? ¿Qué es laicidad positiva? O la laicidad es positiva o no es, pues, ¿no? Es como decir la laicidad abierta, o es abierta o no es, pero claro, cuando uno quiere golpear a otro, uno le dice, por ejemplo, yo alguna vez dije, no, tengamos una laicidad inteligente. Claro, que dije que todos los demás estaban proponiendo que no eran inteligentes. Pero esos son estrategias. Luego, ¿qué se entiende con el término público en el ámbito sociológico y cómo se relaciona con las implicaciones en el campo jurídico asume el término? Bueno, lo público es lo de todos, lo que nos concierne a todos, ¿no? Los hospitales públicos son a donde todo el mundo puede ir, los hospitales privados no, solo los que pueden pagar. Las escuelas privadas solo pueden ir algunos, las escuelas públicas se supone que deben ir todos. Entonces, digamos, lo público es lo que nos concierne a todos, ¿no? Y luego, obviamente, eso, cómo se trabaja en términos jurídicos, es el chiste, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender a la sociedad y a los diputados federales que un Estado laico implica escuchar a todas las instituciones, la religión entre ellos? Bueno, a los diputados les cuesta mucho trabajo entender muchas cosas, no nada más eso, y el problema es que, bueno, fuera que entendieran que también las religiones pueden opinar, no, el problema es que los diputados o los senadores a veces hacen leyes que sin darse cuenta reproducen argumentos religiosos y ellos creen que son laicos. Por ejemplo, toda la modificación sobre eutanasia que no se hizo en el Senado fue pensando que se estaba haciendo una gran modificación y lo único que se hizo fue admitir, digamos, que se eliminara ¿cómo se dice? El encarnizamiento terapéutico. Y ya les pareció creer un gran avance. Que el encarnizamiento terapéutico es un poco que ya le dejen a uno de tener conectado a fuerzas y lo dejen a uno morirse, ¿no? Cosa que hasta el propio Juan Pablo II pidió, ¿no? No sé si de rodillas, pero lo pidió que lo desconectaran, porque ya no quería, o sea, un poco que lo tuvieran artificialmente. O sea que eso es muy católico. Pero no se admitió, no se incluyó en la reforma el derecho de personas que no creen en Dios, por ejemplo, y que por lo tanto no tienen ningún problema con morir asistidos y que si ya están muy mal, que alguien los ayude a morir. Pero las leyes en México todavía no nos permiten que alguien nos ayude a morir. ¿Por qué? Porque en el fondo
los diputados y los senadores siguen pensando sin pensarlo, ¿no? Que el único que da y quita la vida es Dios. Entonces, ¿cómo no le vamos a quitar? Claro, como no pueden castigar al que se suicida, castigan al que lo ayudó. Pero se fijan la limitación en la lógica laica de los propios congresistas, pues. Y eso obviamente no debería tener nada que ver con que puedan escuchar a todo mundo, ¿no? Pero si alguien no quiere morir porque cree que el único que quita y da la vida es Dios, pues está bien que lo dejen morir así, pero las leyes deben ser leyes para todos, precisamente. Y el problema de muchas leyes es que siguen siendo pensadas con una lógica religiosa y no incluyen a todos, porque incluso hay muchos católicos que no creen eso, pues, ¿no? No todos los católicos, la mayoría de los católicos no está de acuerdo con lo que dice su jerarquía católica, con su jerarquía. Y eso es lo primero que los diputados y senadores deberían de saber. Y las dos últimas dicen, ¿qué tan válido, a propósito de la laicidad en las cosas públicas, qué tan válido es que las dos grandes televisoras de México den mucha cobertura a ceremonias católicas como misas, mañanitas a la Virgen, etcétera, incluso realicen comedias de corte religioso como A cada quien su santo y La Rosa de Guadalupe? Bueno, yo he criticado mucho a las televisoras porque precisamente reproducen una cultura en donde supuestamente todos seguimos siendo católicos, y les he pedido que muestren la diversidad cultural, religiosa de México, y se les olvida y se nos olvida que los medios de comunicación son un servicio público, aunque están concesionados, pueden ser empresas privadas, pero son un servicio público, y yo creo que en efecto tendríamos que discutir mucho sobre eso, no para eliminar lo religioso, sino para que se entienda que este país es culturalmente diverso y que hay personas que son religiosas y hay otras que no, y hay personas que son heterosexuales y hay otras que son homosexuales y hay indígenas y hay etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso todavía no nos entra. Y bien, si bien la educación debe mantenerse ajena a doctrinas religiosas, ¿considera usted que también debe ser distante de valores éticos y morales? No, al contrario. Lo que estoy diciendo es que la educación nuestra debería de construir valores comunes y en los que todos aprendamos a respetarnos independientemente de lo que creamos. Muchos de esos valores pueden venir de cosas religiosas. Por ejemplo, si nos acordamos, los 10 mandamientos dicen no matarás y no robarás y no vayas a meterte con la mujer del otro. Son reglas básicas de sociedad. Luego metieron el primero y el segundo para amar a Dios sobre todas las cosas, pero el resto son básicamente reglas sociales. Lo cual quiere decir que lo religioso no es malo en sí, insisto, tampoco es bueno en sí. Lo que debemos es tomar las cosas de donde vengan para construir una moral y una ética pública. Yo digo laica, no por decir contra la religión, sino laica es decir que valga para todos, lo cual quiere decir que no puede ser de una religión. Una moral y una ética laica en la que aprendamos a ser democráticos, tolerantes, respetuosos de la pluralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, me han llegado también algunas preguntas, procuro dar respuesta puntual a todas y cada una de ellas. Se me pregunta por parte de Juan José García, si acepto yo que en las cátedras estén presentes dogmas metafísicos como el mercado socialismo y si estos deben evitarse. Supongo que es una respuesta a la crítica del dogma en cuanto tal dogma religioso, el dogma antilaico por definición, al que yo hacía referencia. Yo creo que todos los dogmas son malos, porque los dogmas conceptualmente son postulados, principios en los que se cree, que son irrefutables y cuya crítica no se acepta. Y yo creo que el peor favor que podemos hacer, incluso podríamos llegar a hablar, y es parte de esa discusión que rememoraba, ahora perdón que lo manipule, soy yo que tiene el micrófono, no tiene derecho a réplica el doctor Salazar, a propósito del dogma laico, es decir, o el dogma de los derechos. Yo creo que flaco favor hacemos a la defensa de los derechos y a la defensa del laicismo si los asumimos como dogmas, incluido el dogma del mercado, incluido el dogma del socialismo.
que no quiere no decir defender el socialismo, pero depende cómo se defienda el socialismo y eventualmente el mercado o el laicismo o la religión, incluso, o la libertad religiosa. Si se hace bajo la lógica de dogmas, porque eso se defiende sin discusión, si el dogma se impone, o se cree o se impone, o si se construye, dado que estamos en una mesa de laicidad y educación, a partir del conocimiento científico o a partir de una lógica de interacción y de convencimiento. Ojo, ser laico no quiere decir no tener valores, como por cierto los antilaicos pregonan. Ser laico no es refractario a la creencia en valores y principios. Simple y sencillamente es la actitud con la cual se defienden esos valores y principios frente a los demás. Quien no es laico los impone o pretende imponerlos. Quien es el laico, por supuesto que los defiende, pero respete la existencia de los otros. Y eso se llama relativismo, una visión relativista del mundo. Los dogmas son malos en general, otros más que otros, o unos más que otros. Acepto yo, perdóname, esa era la pregunta. ¿Qué postura debe tomarse frente a los medios de comunicación cuando estos se encargan de sostener los valores de una religión dominante, además de criminalizar a la mayoría de las veces a quienes se enfrentan a ellos? Retomo en sus términos, escudo en sus términos lo que acaba de decir Roberto al final de sus respuestas. Solamente que agregaría lo siguiente: el tema de la religión en los medios de comunicación o de las expresiones religiosas en los medios de comunicación es un tema delicado, porque estamos en una tensión permanente entre, digamos, los principios democráticos, entre ellos el principio laico, y por otro lado la libertad de expresión. Efectivamente, los medios de comunicación, al menos los electrónicos, son concesiones, no son propiedades, y con una concesión no se puede hacer lo que se quiera, hay ciertos límites. Y hay una responsabilidad pública de los medios de comunicación, porque no solamente son canales de información privilegiados, como esto lo ha sostenido, hay tesis abundantes del Tribunal Constitucional Español en las épocas de oro de aquel tribunal, sino también son canales de educación. Y cuando los medios de comunicación reproducen estereotipos y discriminación, primero, las cuentas de la discriminación se pagan en otra ventanilla y hay que exigirlas. Y hay, venturosamente, parte de nuestra incipiente consolidación democrática, ya rutas jurídicas para exigir violaciones, incluso por particulares, y particularmente por aquellos particulares que están en condiciones de privilegio, como los medios de comunicación, que son poderes privados, pero poderes, para exigir la discriminación. Pero además hay una solución democrática que, aunque no venga a cuento con esto, lo introduce la pregunta, y quiero abonar en mi respuesta al punto. En una democracia, los medios de comunicación tienen que, para que los medios de comunicación sean funcionales a una democracia, la mejor garantía es que exista esa una condición, como lo dice Michelangelo Bovedo, el otro Bovedo, es decir, que haya pluralidad de medios y pluralidad en los medios. Y con ello suscribo, por cierto, todo lo que a propósito de religión y de reproducciones de estereotipos decía Roberto. ¿A qué me refiero cuando menciono la palabra formación cívica? A ver, estoy refiriéndome a la consecuencia de lo que es la educación cívica como misión constitucional que está encomendada al IFE, aunque yo digo que es una misión del Estado. Es decir, la formación de ciudadanos. El PNUD en sus informes, en los dos informes ya sobre la democracia latinoamericana, y es algo que vale para nuestro país, ha sostenido que el principal desafío que enfrentan estas democracias, nuestras democracias, es precisamente la formación de ciudadanía. ¿Cómo entiendo yo la formación de ciudadanía? Digámoslo así, en el conjunto de valores públicos, de valores democráticos, que deben difundirse y cuya no imponerse, porque entonces serían dogmas, que deben discutirse públicamente y que deben difundirse precisamente para que guíen, idealmente, el actuar de los ciudadanos en democracia. Pero son valores que tienen que ver con la dimensión pública, y aquí, perdón, ahora iré a la siguiente pregunta. Cuando hablo de dimensión pública como lo hace la teoría política moderna, 300 años de teoría política. Cuando hablo de dimensión pública estoy hablando de la dimensión política, es decir, la actuación de los individuos como ciudadanos en la esfera en la que en distintos niveles se van procesando la toma de las decisiones colectivas,
que a todos obligan. A eso me refiero cuando digo dimensión pública. Y esto lo saco a colación porque una de mis preguntas es, de su exposición, debemos entender entonces que cualquier manifestación pública religiosa está anulada en un régimen democrático. Por favor, no. No confundamos conceptos que yo no he pretendido confundir. Una cosa es actuar públicamente, hacer un oso público, y otra cosa es actuar públicamente, entendido como actuar políticamente. Yo no estoy pretendiendo aquí, ni loco, que, digamos, expresiones de culto o de vocaciones religiosas que incluso forman parte ya de una tradición cultural como la... y no estoy hablando de los que se azotan o caminan de rodillas, eso es una cuestión de fanatismo y cada quien, eso digamos, se discute en otro contexto. Estoy pensando, por ejemplo, en las procesiones estas del Cristo Iztapalapa, ¿cómo se llama? La procesión esta, la recreación del Calvario de Cristo, ¿no? Yo no estoy entendiendo aquí que, pues, si eso se hace, se vulnera el Estado laico. Es más, es una expresión hasta cultural, si se quiere. Lo que yo estoy diciendo es cuando eso es lo que antecede un mitin político. O cuando, digámoslo así, en la inauguración del Congreso, antes de las sesiones de previas sesiones del Congreso, antes de recibir el informe del presidente, se haga una misa pública con todos los legisladores besándole el anillo al arzobispo. A eso me estoy refiriendo, evidentemente, cuando hablo de la dimensión pública. Luego, los actos de fe en público tienen que acotarse y ajustarse a una cierta normatividad. Eso es otra cosa distinta. Me apuro. Perdóname, en Francia la ciudadanía es fuerte para exigir sus derechos, me pregunta Evelyn. ¿Qué opino de la ciudadanía francesa que marchó masivamente el fin de semana en contra de las bodas de personas del mismo sexo? Que no estoy de acuerdo, pero como dice Voltaire, ya que estamos me pregunta sobre los franceses, que defenderé hasta la muerte su derecho de decir eso y criticaré hasta la muerte mi posición contraria. Finalmente se me pregunta por parte de Gerardo Cruz que qué diferencia hay entre laicidad y laicismo, a las que yo he usado como sinónimos. Pues sí, las usé como sinónimos porque desde mi punto de vista son y deben ser usados como sinónimos, porque no hacerlo es caer en la falacia a la que hice referencia en mi ponencia, cuando decía que desde la propia iglesia se han venido construyendo. Decía, la iglesia católica, concretamente la católica, no se tenga nada contra la católica, pero la católica es la que ha emprendido particularmente una cruzada en contra del Estado laico y en contra del laicismo. Decía en mi intervención, no es lo mismo como ha pretendido la iglesia católica, que viene pregonando en su reciente refundación autoritaria, distinguir entre una idea de Estado laico, arcaico, primitivo e intolerante, y el laicismo moderno. Y es que esto es lo que hay que tener cuidado, por cierto, y no me voy a poner ahora, yo sí me sentí ofendido, creo que el nuncio Bertone en el Teatro de la República en Querétaro viniera a decirnos una distinción falaz en la que hay que ser refractarios de caer, mi estimado Gerardo, que es aquella entre los laicos, que son los que defienden la religión, que son los laicos modernos, los laicos positivos, y los laicistas, que son los jacobinos comecuras. Yo soy un laico, o un laicista, si se quiere, y no soy ni defensor de la religión, soy defensor de la libertad religiosa, que es una cosa distinta, ni soy un jacobino comecuras. Tardaré y ustedes lo verán si consigo o no ser breve. Primera pregunta, ¿qué opina de la obligación de celebrar la bandera nacional incorporada en las leyes y sobre los símbolos? Creo que debe hacerse así. Todos los países tienen sus símbolos y todos los países rinden honores. Lo importante es determinar cuál es el contenido de los símbolos, donde se le explica fundamentalmente a los jóvenes y a los niños. ¿Qué significado tiene la serpiente en la época prehispánica? Bueno, en la época prehispánica, como en la época antigua, en la edad antigua, los animales, como la serpiente y como el escarabajo, estaban vinculados a la génesis de la vida y estaban vinculados también a la productividad de la tierra. Hablando de símbolos, ¿qué opinión le merece el resultado de los restos
de los héroes que se dio a conocer se debe mantener como tal, aunque no lo son. Muchos sí lo son, otros no, y seguramente la solución que se tomará será esa, la de separar las osamentas, porque había de animales, había de menores, en fin, seguramente esta depuración ya se está haciendo. Esta pregunta, perdón, no sé, la anterior era de Gerardo García Oropesa, esta es del maestro Adolfo Montiel. Israel Alberto Hernández pregunta qué tan válido es que trabajadores de la Procuraduría de Justicia, de algunos juzgados e incluso de la universidad tengan altares religiosos en sus instalaciones. Esto que forma parte de una tradición cultural mexicana que no afecta para nada la naturaleza laica de las instituciones. Otra pregunta de Dulce María Romo. La transparencia en el uso de los recursos económicos de los cultos impacta o choca con el pronunciamiento constitucional de laicidad. Yo creo que lo que tenemos que avanzar, y este es un aspecto, digamos, es una asignatura pendiente, es la transparencia de los recursos que se dan a las iglesias de acuerdo con la ley. Particularmente la que más recibe es la Iglesia Católica, fundamentalmente por la conservación de los propios inmuebles que tiene destinados al culto, pero no tenemos información desglosada de lo que las iglesias reciben y debemos tener esta información. Es legal, pero debe ser transparente. Otra pregunta, esta no señala el remitente: ¿cómo va a funcionar la interpretación constitucional del contenido del artículo 24 en materia de libertad de convicciones éticas, en especial cuando haya controversias con relación a los derechos reproductivos? Justamente yo creo que ese es uno de los elementos que permitirá establecer la constitucionalidad o apoyar la constitucionalidad de medidas como las que se aspira a tomar en materia de derechos reproductivos. Otra pregunta del doctor Adame: los valores religiosos, por ejemplo, piedad, compasión, misericordia, fortalecen la solidaridad social. ¿Por qué se les quiere reducir al ámbito privado? Sí son valores sociales. Comparto con el doctor Adame la preocupación, uno de los aspectos más importantes a los que da lugar este tipo de disposiciones o de actitudes como piedad, compasión, misericordia, es, entre otros, la filantropía y ciertamente la relevancia social. Lo que yo tendría que comentar después con el doctor Adame es si estos son valores religiosos o son valores éticos en general, porque yo entiendo como valores religiosos los que tienen que ver con el dogma, y como valores éticos los podemos compartir todos, seamos o no religiosos, pero será un tema para conversación, por cierto, siempre muy grata con el doctor Adame. ¿Cuáles son los alcances, pregunta José Luis López, del término público en el ámbito jurídico? Si me permite, esto me voy a referir en la siguiente mesa, y agradezco sus comentarios a Gloria María Ramírez y a Silvestre Villegas. Muchas gracias por mi esfuerzo. Así concluye la mesa Laicidad, Constitución y Educación. Muchas gracias a los ponentes por sus aportaciones muy valiosas.